buena nueva. Domingo de Guzmán, tu voz resuena con ecos de evangelio de buena nueva. Caleruega, tu cuna, vio nacer una estrella que esclareció las sombras, que iluminó la tierra, y de Guzmán y de Asa nació una estirpe nueva, que por muchos caminos fue rompiendo fronteras. Oh, oh, oh. Domingo de Guzmán, tu voz resuena con ecos de evangelio de buena nueva. Predicador y apóstol. Un saludo, queridos hermanos, sean muy bienvenidos a este segundo ciclo de formación para el laicado dominicano. Para nosotros es una alegría una vez unirnos más con ustedes a través de estos medios de diferentes lugares, pues seguimos este tiempo de formación. Hoy tenemos a un invitado muy especial que tiene una experiencia de recorrido en el laicado dominicano y nos va a compartir hoy un tema tan importante para nosotros en la orden como laicos, que es nuestro hermano Willy Rivero. Hola, hermana Karen, ¿cómo estás? Un saludo fraterno desde Venezuela, nuevamente en este segundo ciclo de formación. Me encuentro muy contento de poder prestar este servicio a los hermanos de la región. Así es, querido hermano Willy. Vamos a iniciar este segundo ciclo uniéndonos también en oración en este tiempo que nuestra iglesia acompaña este paso a la vida eterna de nuestro Papa Francisco. En diferentes lugares en este momento hay celebraciones para despedir a nuestro Papa. Eso es que vamos a unirnos en oración antes de iniciar esto, nosotros haciendo un momento de silencio en nuestro corazón, pero también haciendo un momento de oración. Señor de la vida y la esperanza, recibe en tu paz al Papa Francisco, fiel servidor del Evangelio y pastor de tu iglesia. Y haz brillar para él la luz perpetua. Que su ejemplo de humildad, misericordia y amor a los más pobres siga inspirando a tu pueblo. Amén. Vamos a dar paso a nuestro hermano Willy Rivero, como decía, formador para los laicos de América Latina y el Caribe. Él tiene una formación, es licenciado en teología y tiene una experiencia, como decía, que nos puede transmitir cosas tan importantes para nosotros, para el laicado de la orden. Willy Rivero, adelante, hermano. Querida hermana, antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración para pedir sabiduría, para que los objetivos de esta charla, de este compartir de saberes, lleguen a todos los hermanos de América Latina y el Caribe. Entonces, quiero rezar mi oración preferida para pedir sabiduría, que es la de el santo más sabio y el sabio más santo, que es Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo me siento de verdad muy contento en esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este segundo ciclo de formación para el laicado dominicano de Latinoamérica y el Caribe. Y me corresponde compartir un tema bien importante, un tema que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Por qué este tema? Lamentablemente, mis queridos hermanos, tenemos en nuestras comunidades, en muchos países, no solamente en Venezuela, sino en muchos países, hermanos que son dominicos, pero no saben qué es ser dominico. Entonces se presenta un problema de identidad, un problema muy serio de identidad, porque el dominico no es simplemente un miembro de un grupo exclusivo, no es ningún privilegiado, pues privilegiado entre los fieles, aunque yo siempre digo que ser dominico es un privilegio inmerecido. Entonces existe muchísima confusión. Es importante entonces temas como estos para poder nosotros cimentar nuestra identidad y el conocimiento acerca de nuestra espiritualidad. Antes, mucho antes de comenzar este tema, yo quiero hacer un paréntesis porque debemos hacernos unas interrogantes y espero que al finalizar esta charla, cada una de estas interrogantes puedan ser respondidas por cada uno de nosotros. Por eso es que esta charla yo quiero que sea más bien como un llamado a la reflexión, que hagamos una profunda introspección sobre nuestra identidad como laicos de la orden de predicadores. Y las interrogantes son las siguientes. 1. ¿Comprendo realmente qué significa ser laico dominico? Y esto lo refiero por lo que dije anteriormente. Tenemos en nuestras comunidades personas que no saben lo que es ser un laico dominico. Se comportan de cualquier otra manera menos como un laico dominico. La segunda pregunta que nos debemos hacer es si conocemos de dónde venimos, hacia dónde se orienta nuestra vocación y cuáles son los retos a los que nosotros como laicos nos enfrentamos hoy en día. O sea, si yo no sé qué es un laico dominico, mucho menos puedo saber de dónde vengo, hacia dónde oriento esa vocación y a qué me voy a enfrentar. Y por último, una vez analizado esto, soy como un ánfora de iglesia. Las ánforas de la iglesia sirven para poner flores nada más. Son de adorno, son ornamentales. O realmente estamos conscientes de que tenemos una misión compartida con la orden de predicadores. Estas son tres interrogantes que debemos plantearnos muy seriamente. ¿Qué significa ser un laico dominico? Si sabemos de dónde vinimos, hacia dónde orientamos nuestra vocación y a qué nos enfrentamos. Y si tengo una actitud pasiva, una actitud simplemente receptora del mensaje evangélico, o estoy activamente coadyuvando en esa misión apostólica compartida a la orden.
Entonces, una vez, estas son preguntas que al finalizar esta charla debemos estar en capacidad de responderlas de manera profunda. Bien, si nosotros cuando vamos a hablar del laicado dominicano, no solamente podemos referirnos primero al laicado dominicano, sino que tenemos que hablar del laicado en la iglesia. Primero lo que es el laicado en la iglesia. Y para poder hablar del laicado en la iglesia, nosotros tenemos que retrotraernos a la Edad Media. Porque en ese periodo de la historia, es precisamente en el medioevo, cuando surge esa vocación laical, ese tipo de vocación. Entonces, va para refrescar eso, ¿okay? Vamos a refrescar que en la Edad Media existía una estructura social donde, digamos que Dios era el eje de todo, era el eje transversal de toda la sociedad medieval. Había un rey que era presuntamente designado por Dios o ungido por Dios. Había un designio divino, supuestamente divinamente designado para regir a su pueblo. Y estaba en la cúspide de esa pirámide, de esa estructura social piramidal que existía en el medioevo. Le seguían la nobleza, los caballeros y el clero, la iglesia. Y en la parte baja de la pirámide estaban los campesinos, los súbditos. Entonces, tenemos que tener claro cuál era esa estructura. Una estructura donde todo giraba en torno a Dios. Dios era el motor, era la causa, era el pilar que regía todos los aspectos de la sociedad medieval. La moral, la cultura, la justicia. Bien. Pero también tenemos que entender que la iglesia, como parte de la sociedad, ahora y en el pasado, también está conformada por hombres imperfectos, hombres con defectos, hombres con virtudes, hombres con miserias y pecados. Y podemos ver que en la Edad Media la iglesia y los nobles estaban en la cúspide de esa pirámide y gozaban de muchísimos privilegios. Ellos no pagaban impuestos, más bien recibían los impuestos. Y cuando nosotros unimos privilegios y poder, eso es una mezcla bastante perniciosa que va corrompiendo las instituciones. Y la iglesia no ha escapado nunca a ese tipo de situaciones. Es allí cuando podemos ver que en la Edad Media teníamos un clero ostentoso, con muchísimos privilegios, totalmente desvinculados a la realidad social de su época. Y eso trajo como consecuencia que surgieran en rescate de esos valores cristianos las órdenes. A saber, ¿sale? Primero comienza todo este movimiento monacal, la Orden de San Benito, fundada por San Benito de Nursia en el 480, que tenía una vida centrada en tres virtudes principales, que era el retraimiento, la humildad y la obediencia. Y se caracterizaba por una observancia estricta del oficio divino, con divisiones del día en 7 horas para alabar a Dios. Y el lema de esta orden es ora y trabaja, ora et labora. En el 910 surge la Orden de Cluny, fundada por Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania y conde de Mahón. La espiritualidad de esta Orden del Cluny está caracterizada por ese recogimiento también que se realizaba en el oficio divino, haciendo del oficio coral una oración perpetua, si se quiere, ¿no? Y también el segundo elemento que caracterizaba la Orden de Cluny era la acción caritativa. Luego, en el 1084, surge la Orden de los Cartujos, que es la orden, digamos, más estricta de la Iglesia,
Estos monjes hacen votos de silencio. Ellos renuncian totalmente al mundo, se aíslan del mundo, renuncian al mundo y buscan el silencio, la introspección y la oración. El lema de esta orden es: la cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. Tenemos también la Orden del Císter, fundada por Roberto de Molesme en 1098, que en lo espiritual buscó también eso, huir del mundo, una piedad austera reflejada en la liturgia y que se proyectó después a las iglesias. Esa huida del mundo, esa voluntad de una pobreza extrema, también acompañada del trabajo rural, del silencio y la penitencia, muy parecido a la Orden de San Benito. De hecho, ellos tienen prácticamente el mismo lema: ora y trabaja. Y por supuesto, las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. La Orden de Frailes Menores, fundada por nuestro padre seráfico San Francisco, aprobada por la Iglesia en 1209, es la más conocida del medioevo. Los miembros hoy por hoy se dividen entre clérigos y laicos, pero Francisco de Asís no buscó fundar una orden clerical como tal. La espiritualidad de los franciscanos es humildad y pobreza como fin. Es una renuncia radical a los bienes para abrazar la pobreza, pobreza radical. Su lema es paz y bien. Recordemos que nuestro padre seráfico era miembro de una familia de comerciantes, una familia privilegiada, tenían dinero, y él renuncia, hace una renuncia radical a todos sus bienes para abrazar ese ideal de pobreza y de humildad. La Orden de Predicadores, fundada por nuestro padre Santo Domingo de Guzmán en 1216. Ya sabemos cuáles son los pilares de nuestra espiritualidad: la oración, el estudio, la vida comunitaria y la predicación. Y el lema: alabar, bendecir y predicar. Entonces, aquí quiero recordar una anécdota, es una leyenda, realmente es una leyenda que se mantiene como tradición dentro de la orden franciscana y dentro de la orden dominicana. Y es que cuando estaba próxima esa aprobación de tanto de la orden franciscana como de la orden dominicana, el Papa Inocencio III tuvo un sueño. Y ese sueño lo tuvieron simultáneamente San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuál era ese sueño? Recordemos que estamos en la Edad Media de un clero para nada honesto, un clero totalmente corrompido por el poder, por la ambición, por las miserias y pecados de ese entonces, apartado de la sociedad, ensimismado, y por supuesto que eso trajo mucho rechazo de la sociedad. Da como origen el nacimiento tanto del movimiento monacal como de estas órdenes mendicantes. El Papa Inocencio tiene un sueño que la Basílica de Letrán se está derrumbando el techo y salen dos figuras religiosas a sostener el techo de la basílica. Y eran dos frailes, uno de hábito blanco y otro de hábito negro. Y para el Papa eso representaba un misterio, un rompecabezas. Él no sabía qué significaba ese sueño. Para él era un acertijo. Pero para Domingo de Guzmán y para Francisco de Asís sí tenía un significado. San Francisco de Asís se identificó a sí mismo con el hábito marrón en el sueño, pero él no sabía quién era el otro. Y Domingo de Guzmán se identificó a sí mismo en el sueño con el fraile del hábito blanco, pero no sabía quién era el otro. Cuenta la leyenda que cuando ellos fueron al concilio de Letrán, se consiguieron y se abrazaron en la plaza. De allí que hay esa tradición en las dos órdenes, la orden franciscana y la orden dominicana, del abrazo entre Santo Domingo y San Francisco, que lo celebran en algunos países. Creo que en Perú lo celebran. No sé si en España, pero acá en Venezuela no lo celebramos, pero en otros países creo que sí hacen eso. Salen sendas procesiones de las iglesias franciscanas y dominicanas con las imágenes de nuestros padres
y cuando se encuentran se abrazan. Es algo muy bonito, aunque realmente no hay una prueba histórica de que eso haya sido verdad. Dicen que cuando ellos fueron a ver al Papa, el Papa, al verlos a ellos, a San Francisco y a Santo Domingo, entendió qué significaba el, el sueño. Y era que esos dos frailes iban a ser esas columnas de la iglesia, que iban a restaurar la iglesia que estaba en tan malas condiciones en esos tiempos convulsos de la Edad Media. Entonces vemos que esa leyenda, si bien no hay un antecedente histórico de que eso efectivamente haya sido verdad, ayuda para promulgar la fe, para llevar la fe. Entonces, en algunos países se celebra. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que desde finales del siglo IX, del siglo XI, hasta bien entrado el siglo XII, o sea, esa cristiandad de Occidente empieza a florecer en unas instancias en las que el laicado siente ese despertar por la vida evangélica. Y en la Edad Media, la forma más perfecta para la salvación era imitar la vida religiosa. De allí que surgen movimientos como los beduinos y beduinas, los penitentes, empezaron a surgir órdenes de caballería, milicias y muchísimas cofradías y confraternidades. Entonces, digamos que son como los primeros movimientos de la iglesia, pero no estaban realmente estructurados. Digo, estos modelos de estos movimientos estaban estructurados, estaban diseminados en agrupaciones, pero la finalidad era esa ansia de vivir una vida más perfecta como simples fieles cristianos. Bien, pero cuando nosotros vamos a hablar de este laicado, si nosotros vamos a referirnos al movimiento laical que empieza en la Edad Media, tenemos que remitirnos al precedente más remoto de las terceras órdenes, y ese precedente que surgió en la Edad Media ocurre alrededor de los monasterios visigodos españoles y sobre todo benedictinos, donde muchos laicos, incluso familias enteras, se donaban a sí mismos en cuerpo y alma. Donaban no solamente casas, terrenos, bienes de consumo, sino que se donaban a sí mismos porque ellos necesitaban imitar a los religiosos y buscaban disfrutar de esas obras espirituales y materiales de los monjes. Entonces, la más conocida de todas estas agrupaciones fue la oblación benedictina, pero la oblación benedictina no fue reconocida como a manera de las terceras órdenes, sino hasta 1871. Ahora, el siglo XIII como tal, es cuando surge la orden franciscana y la orden dominicana, es el siglo de las órdenes mendicantes. Y esta, a diferencia de los monjes buscaban más bien irse a un lugar apartado, escapar del mundo, porque el mundo estaba muy convulso. A diferencia de las órdenes monacales, las órdenes mendicantes se insertan dentro de la gente. Y una gente que empieza a sentir esa llamada del Señor, ese deseo de vivir el ideal evangélico, que quiere imitar a los frailes y estar a la sombra de sus iglesias. O sea, ellos representaban el ideal, el ejemplo de ideal de vida con que estaban soñando ellos para la salvación. Y si vamos a hablar ya de terceras órdenes de las hermandades, tenemos que entender que comienzan realmente con el movimiento franciscano, principalmente con la orden franciscana, porque Francisco era laico, Francisco de Asís era laico, y él, con esa predicación tan ardorosa, dio un fuerte impulso a la penitencia voluntaria de los laicos, siendo él mismo un penitente. Él era el propio ejemplo de una persona que había hecho una renuncia radical a su postura de comodidad, a su postura privilegiada, para abrazar radicalmente la pobreza.
O sea, él era un ejemplo de penitencia en su conversión. Ahora bien, a diferencia de los franciscanos que abrazan la pobreza como fin, los dominicos siguen la pobreza como medio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vemos que esto empieza primeramente con laicos que se agrupan alrededor de Francisco de Asís y que quieren imitar ese ideal de vida, de humildad y de pobreza. Y que ven en San Francisco un ejemplo de, de vida santa. Ahora bien, ¿cuándo nosotros podemos hablar de laicos verdaderamente comprometidos de manera estable con la obra apostólica de Santo Domingo? Fíjense, muchos dicen, ¿no?, que después de la fundación de la orden en 1216, o sea, cuando se aprueba la orden, comienza ese movimiento. Resulta que hay datos históricos que efectivamente refieren que Domingo de Guzmán, a mucho antes de haber recibido la bula papal, ya se hacía acompañar de laicos. Porque fíjense cómo comienza él predicando en el país cátaro, en Francia. Y hubo laicos que se donaron a sí mismos y que donaron bienes de consumo, que donaron casas, que donaron terrenos, que donaron castillos para poder crear los monasterios y los conventos. Entonces, vemos que ya Domingo de Guzmán se hizo acompañar de laicos que eran sus benefactores, porque estamos hablando de una orden mendicante, porque Domingo abraza esa pobreza de Jesús y opta por vivir de la caridad de los demás, porque es una orden mendicante. Ahí vemos esa diferencia entre franciscanos y dominicos. Los dominicos usan la pobreza como medio, pero no como fin. Entonces, esa era la manera de Domingo de incorporar a los laicos, de hacerles partícipes de esa acción apostólica, de implicarlos en su quehacer evangélico, ayudándolo a él en toda esa obra apostólica. Entonces nosotros podemos concluir que en los inicios de la orden de predicadores ya existían los laicos que querían seguir a Domingo, pero desde su propia condición de vida. Y posteriormente, ya cuando se constituye en 1216 la orden de manera formal, de manera jurídica, entonces estos laicos se agrupaban alrededor de los conventos en hermandades de penitencia que serían precursores de la venerable Orden Tercera de la Penitencia de Santo Domingo. Ese vendría a ser el antecedente del laicado dominicano. Es la prueba del nacimiento del laicado dominicano. Y es que las mismas exigencias de esa vida apostólica de Santo Domingo de Guzmán, en medio de una efervescencia social y política, porque recuerden que en la Edad Media había muchos conflictos, las guerras, las invasiones, las cruzadas, o sea, había mucha convulsión en esa época. Y aparte de eso, de esa situación en ebullición que existía en la Edad Media, Domingo no solamente, al haberse hecho acompañar a estos laicos, no solamente recibía de ellos esa ayuda, los bienes, comida, ropa, etcétera, sino que también compartía con ellos el evangelio, compartía la oración, compartía su testimonio de conversión y compartía ese ideal cristiano. Por eso, la orden de predicadores trata como que de darle una estructura más adelante a los laicos que le permita desarrollar su vida cristiana. Entonces vemos que estos movimientos de penitentes se fueron multiplicando tanto en la parte franciscana, en la orden franciscana, como en la orden dominicana.
y buscaron dotarse de un estatuto jurídico. Porque recuerden que toda esta serie de movimientos laicales no estaban organizados, buscaron organizarse. Entonces ya a partir de 1221, en Italia aparece un texto fundador de origen franciscano que tuvo posteriormente, en 1228, una influencia dominicana. Pero este memoriale, que digamos, el memoriale podríamos decir que era como una especie de regla, como una especie de directorio para todos los penitentes. Y era importante este memoriale porque confería a los laicos una autoridad sobre su movimiento. Incluso el visitador, que para la época tenía un papel de delegado de la iglesia diocesana, podía ser un laico. Y ese memorial llamaba a los laicos a una conversión radical para toda la vida y los enrolaba a ellos en la oración pública, en la oración litúrgica de la iglesia. Entonces, esta organización de este laicado al final termina distribuyendo un grupo y otro grupo. De allí es que surgen entonces los penitentes grises, que eran de obediencia franciscana, y los penitentes negros, que eran de obediencia dominica. Fíjense que cuando esto ocurre, comienzan unos roces entre la orden franciscana y la orden dominicana a nivel del laicado y a nivel de los frailes, porque en 1284 hubo un franciscano que quiso imponer el hábito gris a todos los penitentes. Y precisamente para evitar esa imposición es que en el capítulo de Bolonia, en 1285, el maestro Munio de Zamora, digamos, para zanjar toda esa situación, crea una regla para los laicos. Regla que no fue aprobada en ese mismo momento. Él crea la regla, pero tuvo que esperar muchísimo después. Más adelante veremos que esa regla fue aprobada en 1405. Pero digamos que con esa regla él ya los incorpora a la orden. Dice, un momento, estos son laicos dominicos. Quédense ustedes con sus laicos franciscanos, yo me quedo con mis laicos dominicos, los penitentes negros. También en San Pedro de Verona, que un mártir de la orden dominico, él creó una organización laical que estaba bajo advocación de la Virgen, que hoy se conoce como la Orden de los Servitas, es una orden muy, muy importante. ¿Sí? Fíjense, esta distinción entre penitentes negros y penitentes grises comienza en el año 1230 y en 1284 el visitador de los penitentes quería agarrarse a todos los penitentes para él. Y por eso es que el maestro Munio de Zamora crea la regla para zanjar esa situación que estaba ocurriendo allí. Ahora, fíjense que, como les dije anteriormente, esa regla fue aprobada después en 1405. 1405. Si bien la regla de vida de los laicos, que estaba enfocada en todos esos seglares que vivían de acuerdo al ideal dominicano, esa regla buscó darles una estructura sólida y una vinculación directa con la orden. La regla tardó muchísimo en aprobarse. Sin embargo, reyes, príncipes, nobles, gente sencilla, hasta papas, fueron miembros de esa tercera orden de la penitencia de Santo Domingo. Entonces, con esto podemos ver que los laicos siempre han representado un papel fundamental en el cumplimiento de la misión apostólica de la orden de predicadores, desde su inicio, ni siquiera desde la fundación canónica de la orden, sino desde su inicio.
Domingo se hizo acompañar de laicos, recibió ayuda de laicos. Y esta institución de los terciarios en la Edad Media, esto fue una innovación llevada a la iglesia en el siglo XIII por personas que realmente buscaban reformar el cristianismo que estaba muy manchado por una conducta nada ejemplar del clero de la época. Clérigos ensimismados, ensoberbecidos y llenos de privilegios, de soberbia, de pecados, entonces, y alejados de la sociedad. Eso también, por supuesto, originó el nacimiento de muchas herejías, de muchos movimientos como los cátaros. Vemos entonces que con el correr del tiempo, muchas órdenes terminan adaptando sus estructuras a los tiempos modernos. Recordemos el Concilio Vaticano II, que constituyó un punto importante de revisión del papel de los laicos con estas constituciones Christi Fidelis Laici. Los laicos como cuerpo de la iglesia, ya los laicos no como simples receptores del mensaje evangélico, sino como actores evangelizadores para poder llevar la buena nueva al otro. Y también, por supuesto, dentro de la orden de predicadores se adecuaron también los roles. Quiero hacer una cita del hermano mexicano Héctor Mandujano, que refiere a continuación lo siguiente. Cito: durante un tiempo, en la iglesia ya se había definido un espacio para ese tipo de laicos como nosotros, que a diferencia de otros asumían un carisma y compromiso específico y que sin ser religiosos formaban parte de alguna orden religiosa. Y dado el estilo jerárquico que prevaleció por muchos siglos en el mundo, también se dieron en nuestra iglesia grados de participación y se conocen como la primera orden a los frailes, la segunda orden a las monjas y la tercera orden a nosotros los laicos. Así nació el famoso nombre de terciarios, ya sean franciscanos, carmelitas o por supuesto terciarios dominicos. Y fue algo muy importante en su momento y que a nivel de iglesia en general el Papa León XIII decía que las órdenes terceras eran la revolución social de la iglesia. Espacio de laicos ejemplares que vivían un camino de perfección hacia la santidad. Así se entendía antes. Reitero, la forma más perfecta de alcanzar la santidad era imitar a los religiosos. Era la imitación del laico al religioso. Por eso existían los beaterios y las terceras órdenes. Por ello es que nos llamamos Venerable Orden Tercera de Santo Domingo. Pero las cosas han cambiado. Ya nosotros no nos podemos llamar terciarios. Yo no puedo concebir, aquí quiero hacer un paréntesis, no puedo concebir que en pleno siglo XXI todavía haya laicos que digan, no, yo soy terciario dominico. Ah, pero entonces usted es viajero del tiempo porque se quedó en el siglo pasado. Usted es de la Edad Media, la Venerable Orden de la Penitencia. O sea, no es que porque nos llamemos terciarios somos más dominicos o menos dominicos. Seguimos siendo dominicos, simplemente se cambia la denominación porque la iglesia y la orden han adaptado sus papeles a los tiempos. Y tenemos que saber nosotros como laicos que después del Concilio Vaticano II, en el año 68, se celebra el capítulo de River Forest. Y allí la orden decide abolir todos los grados de participación. Ya no existe ni primera orden, ni segunda orden, ni tercera orden. Todos somos dominicos, todos con el mismo estatus. Simplemente cada quien en su propio espacio. Las monjas en sus monasterios, los frailes en sus conventos y en sus obras, y los laicos en el mundo
pero no hay dominico de primera, ni dominico de segunda, ni dominico de tercera. Entonces ya no podemos hablar en esos términos. No, yo soy terciario dominico. No, señor. Si usted habla así, usted es un viajero del tiempo que se quedó en la Edad Media. Y el mismo maestro, antiguo maestro de la orden, que en paz descanse, Fray Damian Bern lo dijo, todos somos dominicos. Entonces, también lo menciona de esa manera el señor Luis Francisco Beltrán, de Colombia. Él dice que en la orden dominicana sucedió lo mismo y refiere que durante siglos los miembros de las fraternidades laicales aparecíamos como un anexo de la orden. El mismo término se nos denominaba terciarios, o sea, indicaba una tercera categoría. Estamos por debajo de los frailes, que era la primera orden, y por debajo de las monjas, que eran la segunda orden. Ya después del Concilio Vaticano II y después de este capítulo en River Forre, ya no se acepta que el laico siga siendo un anexo de la familia dominicana. Y así se han expresado en las constituciones fundamentales, en el libro de las constituciones y ordenaciones de la Orden de Frailes y en el documento de Bolonia sobre la familia dominicana. Entonces, ¿qué nos distingue a los laicos esencialmente de los frailes y de las monjas y de las hermanas de vida activa? Es nuestro modo de vida. Nosotros estamos en el mundo, en la familia, en la universidad, en el trabajo. Nosotros somos dominicos en nuestro propio espacio de vida de acción apostólica, en nuestras propias circunstancias, hacemos ese esfuerzo por mostrar ese ideal de vida de Santo Domingo. Y como asociación nosotros formamos fraternidades laicales y como individuales somos seglares dominicos. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy, muy claro. Se renuevan las constituciones de la orden en el capítulo de River Forre en el 68. Se renueva la orden tercera. En ese momento se pasó a llamar Orden Seglar Dominicana. Después esto cambia para llamarnos Fraternidades Laicales de Santo Domingo. Después, en el año 85, se celebra el primer Congreso Internacional de Laicos Dominicos en Montreal, Canadá. Y como consecuencia de ese primer Congreso Internacional, la Congregación de Religiosos e Institutos Seculares aprueba en enero del año 87 una nueva regla. Entonces, fíjense, la regla de Munio de Zamora, que había sido promulgada en 1285 y no fue aprobada sino hasta 1405, prevaleció hasta 1939. Imagínense la cantidad de siglos que prevaleció esa regla de Munio de Zamora. Por supuesto que había que cambiarla porque estábamos en tiempos posmodernos. Ya no podíamos seguir viviendo la espiritualidad dominicana con una regla de la época medieval. Entonces se crea una nueva regla en el año 87. Y esa la promulga el maestro de la orden, Fray Damian Bern. Posteriormente, en el año 2007, se celebra en El Pilar, Argentina, el segundo Congreso de Laicos Dominicos. Y allí, bueno, se discutieron varios puntos de agenda: la predicación, la oración, el estudio, la formación, el gobierno, la regla de los directorios, la organización y estructura de las fraternidades, cuáles eran los aspectos de finanzas y economía, entre otras. Y precisamente, cuál era la presencia de los laicos dominicos en la familia dominicana y en la iglesia. O sea, ese Congreso de Pilar fue bastante importante. Y finalmente, en el año 2018, se realizó en Portugal, en Fátima, el tercer Congreso Internacional de Laicos Dominicos, donde se elaboraron unas sendas actas que son públicas, que ustedes se pueden meter en la página de la orden y bajan todas las actas del Congreso de Fátima. Están en los 3 idiomas, en inglés, francés y español, los 3 idiomas oficiales de la orden.
Y allí, fíjense las cosas importantes, se hizo unas observaciones a la regla y se crea una nueva regla. Fueron unos pequeños cambios y el maestro Fray Bruno Cadoré en ese momento promulga esa regla en el año 2019, que es la regla actual, la regla vigente, que es la que se promulgó el 24 de mayo de 2019. Entonces tenemos nosotros los laicos como textos normativos la regla actual, vigente, del 2019, las declaraciones a la regla, tenemos los directorios provinciales o vicariales de cada país, cada provincia tiene su directorio. El ritual de profesiones y admisiones de las fraternidades laicales, que es muy importante. Y esto no lo conoce mucha gente. Yo sé que ha ocurrido que en algunos países, por desconocimiento no solamente del laicado, sino también de los frailes, se ha llegado a hacer, al momento de admitir a hermanos a las fraternidades o de hacer profesiones, una ceremonia híbrida, inventada en el momento. ¿Por qué? Por desconocimiento de que existe un ritual propio para las admisiones y profesiones de los laicos dominicos. Entonces, vemos cosas como laicos postrados en el piso a la manera de los religiosos. Y el resto de la asamblea cantando la letanía de los santos. No, señor, eso no se hace para las profesiones de los laicos. En otros países, laicos vistiendo unos escapularios que le llegan hasta los tobillos, a manera de los escapularios que usan en el hábito los religiosos. Eso tampoco debe ser. Pero eso, si bien no se hace con ninguna mala intención, esos errores se cometen por desconocimiento tanto de los frailes como de los laicos. Por eso es mi deber informarles que existe un ritual propio para las profesiones, con una fórmula, con un protocolo, que es igualito en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Panamá, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país. Por eso no se debería permitir esos excesos como que los laicos haciendo las profesiones a la manera de los religiosos, mucho menos usando unos escapularios como los religiosos y menos que menos vistiendo hábitos, porque el hábito no se usa tampoco. El hábito se puede usar solamente como mortaja. En el directorio de las fraternidades laicales de Venezuela está como un punto opcional. Si algún laico dominico desea ser inhumado o cremado con el hábito, lo puede hacer. Lo solicita y bueno, se cumple el deseo de enterrar al hermano con el hábito. Así como fue enterrado en Argentina el prócer argentino Manuel Belgrano, que fue el creador de la bandera argentina. Él era laico dominico, era terciario dominico, y él está enterrado con el hábito dominicano. Pero no podemos cometer excesos por desconocimiento, y esto hay que hacerlo ver, porque lamentablemente, mis queridos hermanos, los frailes durante su etapa de formación como frailes estudiantes no reciben información acerca del laicado dominicano. Esto hay que decirlo, aunque suene incómodo. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que cuando son ordenados, desconocen absolutamente de qué viene esto del laicado dominicano, entonces se presentan esas confusiones, como por ejemplo, pensar que un laico dominico es cualquier fiel cristiano que vaya a una parroquia dominicana a escuchar misa. Eso no es un laico dominico. O que un laico dominico es el que forma parte de un grupo pastoral de la parroquia dominicana. No, eso tampoco es un laico dominico.
Pero el fraile, como no tiene esa formación, piensa que eso es así. O se crea, por ejemplo, una cofradía de Santa Rosa de Lima en una parroquia. Ah, bueno, esos son laicos dominicos porque son cofrades de Santa Rosa de Lima. Tampoco. Eso no es un laico dominico. Es simplemente un grupo devocionista. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces corresponde a los laicos saber primero de dónde vienen, qué somos, para poder explicarle a nuestros hermanos religiosos qué somos nosotros dentro de la orden. Y ha ocurrido, mis queridos hermanos, porque entendemos que en la iglesia tenemos de todo y que también ocurren estos errores, donde se designa a un promotor del laicado dominicano que no sabe nada del laicado. Esas cosas también pueden suceder y ocurren. Entonces imagínense cuando pasan este tipo de cosas. O sea, todo se vuelve un desorden, todo se vuelve un caos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que conocer a profundidad, de dónde venimos, por qué no nos debemos llamar terciarios, que sabemos que tenemos una regla, tenemos un directorio, que tenemos un ritual. Y una buena noticia, vamos a tener también un manual de formación. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En el Congreso Internacional de Fátima, en el año 2018, tuve el gran honor de trabajar con alrededor de unos, éramos ¿qué? Como 40, no, éramos como 80 personas. Y ahí estuve trabajando con un equipo multidisciplinario en la comisión de formación, porque se crearon varias comisiones. Yo trabajé en la comisión de formación, ahí estuvo nuestro hermano Rogelio de Paraguay, estaban nuestras hermanas de Chile, de España, o sea, trabajamos muchísimo. Y se implementó la figura del formador provincial laico, con un perfil específico. Es decir, que a nivel provincial, ahora existe esa figura, debe una designación o una elección de un formador provincial laico. Y también se solicitó al Consejo Internacional la creación de una ratio formationis generalis, es decir, un manual de formación con cuatro grandes dimensiones que eran formación para la vida humana, formación teológica, formación espiritual y formación para la vida apostólica. Nuestra hermana Margaret me acaba de dar una buena noticia de que efectivamente ya el Consejo Internacional aprobó esa racha y bueno, próximamente tendremos mayores noticias para que ya cada provincia tome eso no como una camisa de fuerza, sino como una línea, como un hilo conductor para la formación de los laicos en su provincia, de acuerdo a esas cuatro grandes dimensiones de formación, para la vida humana, teológica, espiritual y vida apostólica. Y cada provincia adapta el manual siguiendo esas indicaciones. Entonces, la orden como tal, mis queridos hermanos, forma parte de esta familia dominicana. Fíjense que en River Forest, en el año 68, se eliminan los grados de participación. Ya no hay ni primera, ni segunda, ni tercera orden, todos somos dominicos. Pero se crea el concepto de familia dominicana. ¿Y qué es la familia dominicana? La familia dominicana son estos otros laicos y hermanas. Bueno, las hermanas de vida apostólica, ellas tienen sus propias fundadoras. Su fundador no fue Santo Domingo de Guzmán, tienen sus propias fundadoras, pero
persiguen ese mismo ideal dominicano, comparten la espiritualidad dominicana, el mismo carisma, entonces se asocian a la orden, forman parte de la familia dominicana. El movimiento juvenil dominicano, que son jóvenes, también forma parte de la familia dominicana. Las cofradías, bien sea Cofradía de San Martín, Cofradía de San Vicente Ferrer, la Milicia Angélica de Santo Tomás, la Cofradía de Santa Rosa de Lima, de Santa Catalina, Cofradía del Santo Nombre de Jesús, las Cofradías del Rosario, que son vocaciones nuestras, también forman parte en sentido amplio de la familia dominicana. Entonces, empezamos como que a crecer y a impulsar toda esa acción apostólica que es llevar la predicación. Ahora bien, en el caso de nosotros los laicos, nuestra característica específica es que podemos desarrollar esa acción apostólica en dos campos. Una predicación oral y escrita. Y hay que prepararse muy bien, mis hermanos. Recordemos, el estudio es uno de los pilares fundamentales de la orden, pero el estudio dominicano no se hace para llenarnos de conocimiento y de títulos y regodearnos como unos pavos reales, no, sino que es un estudio compasivo para iluminarnos nosotros, para borrar esa ignorancia que tenemos y al iluminar esa tiniebla, desde esa luz, poder llevar al otro la luz de la verdad. Y cumplimos entonces con esa máxima de Santo Tomás de Aquino, contemplari et contemplata alis tradere, que en latín significa contemplar y dar lo contemplado. Y es una obra de misericordia enseñar al que no sabe. Eso hacemos los domingos, para eso es que estudiamos, para eso estudiamos los domingos. Entonces, también, como estamos en el mundo, tenemos una manera diferente a la manera. El teólogo Karl Barth decía que la teología se hace con la Biblia en una mano y con el periódico en otra. Pero nosotros, los laicos, tenemos una manera propia de leer el periódico que no tienen los religiosos. Entonces, nosotros también hacemos esa teología de esa manera. Y así como están las fraternidades laicales, fíjense que se crea en este capítulo de River Forest, también se crean las fraternidades sacerdotales, que son sacerdotes seculares, miembros del clero, que se sienten atraídos por este ideal de Santo Domingo, entonces se crearon las fraternidades sacerdotales. Fíjense que antiguamente, para que un sacerdote pudiera formar parte de la orden de predicadores, tenía que hacerse terciario dominico. Y tenemos como ejemplo el Papa Pío XII. El Papa Pío XII era terciario dominico. Una vez que ocurre el Concilio Vaticano II y se elimina esta tercera orden, entonces se crea la fraternidades sacerdotales precisamente para estos clérigos sacerdotes que puedan disfrutar, pues vivir, beber de nuestra espiritualidad dominicana. Y ellos también hacen su acción apostólica. Entonces tenemos como familia dominicana los institutos seculares, las fraternidades sacerdotales, las monjas, las hermanas, los frailes, las fraternidades, el MJB y el resto de movimientos pietistas, cofradías. Entonces, fíjense que este seguir a Dios en un estilo de vida de Santo Domingo no siempre se comprende. A veces la vocación se puede identificar con diferentes pertenencias. Hoy está muy de moda el movimiento de Emaús, y recordemos que el Espíritu Santo sopla donde quiere. En alguna época estuvo muy de moda el movimiento de cursillo de cristiandad,
en otro estuvo el movimiento de camino neocatecumenal, pero en el caso de la vocación dominicana no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es, como le digo, un privilegio inmerecido, porque desde mi punto de vista, nosotros no nos hacemos dominicos, sino que es Dios de alguna manera nos llama a seguir este camino dominico. Yo me he permitido seleccionar unos extractos de unas lecturas del libro Los laicos en la orden dominicana, en su segunda edición, muy interesante, que fue elaborado por varios autores el año 2023 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Me pareció pertinente estos extractos para hacérselos conocer a ustedes. Uno es lo que refiere Fray Baltasar Hendrix de la Orden, de Fraile de la Orden Nuestra, en Bogotá, Colombia, que habla sobre el trasfondo eclesiológico y la consagración del laico según el documento de Puebla de 1979. Cito, dice Fray Baltasar Hendrix, la vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación también al apostolado, ya que la fecundidad de la misión apostólica del laico depende de su unión vital con Cristo, igual que la fecundidad apostólica de sacerdotes y religiosos es preciso y esencial a su vocación seglar una vida espiritual, es decir, una vida según el Espíritu de Cristo. La vocación ya no es privilegio de los religiosos o del sacerdote. El documento conciliar sobre el apostolado de los seglares señala inconfundiblemente la necesidad y oportunidad de una espiritualidad seglar. Su espiritualidad ya no es participar en lo que hacen o viven los sacerdotes o religiosos, como se hacía en la Edad Media, ¿verdad? Sino una espiritualidad auténticamente seglar que radica en su vocación específicamente terrenal. Todos los bautizados participamos de la espiritualidad de Cristo y cada cual según su propia vocación específica. Y refiere el documento de Puebla lo siguiente, que el laico no huya de las realidades temporales para buscar a Dios, sino que persevere, presente y activo en medio de ellas y allí encuentre al Señor. Es decir, no huir del mundo, sino en el mundo buscar al Señor. Que a tal presencia y actividad le dé una inspiración de fe y un sentido de caridad cristiana. Eso también lo dice el documento de Puebla. Que por la luz de la fe descubra en esa realidad la presencia del Señor. Que en medio de su misión, a menudo conflictiva, llena de tentaciones para su fe, busque renovar su identidad cristiana en el contacto con la palabra de Dios, en la intimidad con el Señor por la Eucaristía, en los sacramentos y en la oración. Tal espiritualidad deberá ser capaz de dar a la Iglesia y al mundo cristianos con vocación de santidad. Y recordemos, hermanos, que todos estamos llamados a ser santos, sólidos en su fe, seguros en las doctrinas propuestas por el magisterio auténtico, firmes y activos en la Iglesia, cimentados en una defensa de vida espiritual. La defensa y en una densa vida espiritual. Perseverantes en el testimonio y en la acción evangélica. Coherentes y valientes en sus compromisos temporales. Constantes promotores de justicia y paz. Recordemos que la justicia y la paz no es función de un grupito adscrito a la orden de predicadores o a una fraternidad. La justicia y la paz son identitarios de nosotros los dominicos, de todos los dominicos. Justicia y paz contra la violencia y la opresión. Debemos ser agudos en el discernimiento crítico de las situaciones e ideologías a la luz de las enseñanzas sociales de la Iglesia, confiados en la esperanza en el Señor.
Los seglares pueden consagrar su vida al Señor permaneciendo como tales. Entonces, fíjense que el Papa Juan Pablo II, en el año 80, durante un discurso internacional de los institutos seglares, decía que él insistía en una compatibilidad entre la secularidad y la consagración. Y decía el Papa: le exhorto a permanecer fieles a su vocación específica, caracterizada y unificada por la consagración al apostolado y la vida secular. La consagración dominicana de la fraternidad laical, con sentido profundamente eclesial, con apertura y esperanza, de la Orden de Santo Domingo, ofrece a los seglares comprometidos una nueva posibilidad de una consagración al Señor según la espiritualidad propia de los hijos e hijas del Padre y Fundador común, Santo Domingo, en las fraternidades laicales. En esta nueva visión, nadie es mejor dominico porque es, por ejemplo, sacerdote, sino que un dominico perfecto, atención a este párrafo, un dominico perfecto es aquel que vive a plenitud el carisma fundacional de nuestro Padre Domingo, no importa qué tipo de consagración. Es decir, no sé si sea sacerdote, religioso. Aunque, por ejemplo, el sacerdocio ciertamente es un reto para los sacerdotes. Es un ministerio particular. Todos somos dominicos en sentido auténtico, con propia identidad en contexto familiar. Habla también Fray Henry de que existen también en varios países las denominadas asociaciones, cofradías, sociedades, que en sentido amplio, como lo dije anteriormente, pertenecen a la familia dominicana, ya que no viven un compromiso o una consagración que abarca toda la vida activa, como en el caso nuestro, como en el caso de los frailes, como en el caso de las monjas y de las religiosas, sino que se limita a una devoción específica. Devotos del Rosario, de San Martín, del Santo Nombre, la Milicia Angélica, de Santa Rosa, de Santa Catalina. ¿Okay? Son grupos pietistas, grupos pietistas. Ahora, si esos grupos pueden surgir personas que se integren y sientan ese impulso a formar parte de la fraternidad, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Y recordemos que nosotros los laicos, para pertenecer de lleno a la orden, nosotros nos incorporamos mediante una profesión, un compromiso especial conforme a lo que dicta la regla y a lo que dicta el ritual. Incluso en la regla, en las declaraciones a la regla, si la memoria no me falla, está establecido de que solamente los laicos pertenecientes a las fraternidades podemos usar la fórmula de profesión. O sea, otros grupos no pueden utilizar, tienen prohibido utilizar la fórmula de profesión que hacemos nosotros cuando hacemos nuestra promesa. O sea, eso no lo pueden hacer otros grupos, solamente está reservado para nosotros los seglares de la orden. Por tanto, nosotros tenemos ese vínculo jurídico, somos miembros de hecho y de derecho. Así que una cosa es pertenecer a una fraternidad, que tenemos un compromiso fijo, un compromiso público y que es abarcador, algunos por 3 años y otros para toda la vida. Y otra cosa es pertenecer en sentido amplio a la familia dominicana, siendo miembro de una cofradía o de una confraternidad o de algún grupo pietista. Vemos también acá un texto que quise citar de la señora María Julia Herrera Vidal, una hermana dominica de La Rioja, una fraternidad de La Rioja. Habla de la teología del laicado y habla de esa función sacerdotal del laico. Y dice la hermana María Julia lo siguiente: todo el pueblo de Dios, por el bautismo, es insertado en el misterio pascual de Cristo. Esta acción sacerdotal tiene lugar en cada oración y acción de los bautizados, realizadas en el Espíritu de Cristo. Este sacerdocio se manifiesta en una triple función:
cultural, profética y real. Y esto es común para clérigos y laicos, solo que los primeros tienen, por el orden sacerdotal, son asociados a Cristo, cabeza del cuerpo, y destinados al ministerio sagrado para el servicio de los hermanos. Y la fuente y cumbre de este obrar sacerdotal del laico es la celebración eucarística. También habla de esa función profética. Refiere la hermana María Julia. Todavía en estos días hay quienes se sorprenden al oír decir que se nos llame profetas. Esto se debe a que se tiene un concepto restringido del término. En el concepto bíblico, profeta es el que habla en nombre de otro, especialmente en nombre de Dios. Profeta es el enviado de Dios y que en su nombre anuncia a los hombres las promesas. Es en definitiva el que anuncia la palabra de Dios. Que si bien Jesús es el profeta por excelencia, la palabra de Dios hecha carne y lo es hasta el fin de los tiempos, después de la ascensión y con la venida del Espíritu Santo, todos nosotros los bautizados debemos ser testigos de Cristo. Dar testimonio de Cristo es vivir la fe, partir de una continua conversión interior, exigencia primaria del reino, que luego se manifestará en el exterior. Piensa lo importante de esta frase. Una continua conversión interior que nos exige reflejar ese reino de Dios, reflejarlo, manifestarlo en el exterior. Dar testimonio significa cumplir con el deber en la familia, la fidelidad mutua, las comprensiones, las manifestaciones de cariño, la educación de los hijos, el cumplimiento de los deberes, etc. Pero esta irradiación testimonial no nos excluye de caídas y de debilidades, porque somos imperfectos, somos seres contingentes, seres limitados. Y que el cristiano es realmente y esencialmente un hombre que lucha. También así que hay que entender ese peregrinar. Sería peor que quisiéramos aparentar una fuerza e integridad que no tenemos. Un antitestimonio corrosivo es aparentar ante el mundo esa integridad que no poseemos, porque muchos se darían cuenta del fariseísmo y la mentira que en ello hay. Entonces es mejor que nos vean enfermos, débiles, desvalidos, porque somos pecadores. Somos pecadores. El único santo es Dios. Pero lo importante es que seamos leales en el esfuerzo constante por superar nuestras debilidades y limitaciones. O sea, no basta vivir la fe, también es necesario proclamarla y profesarla en las circunstancias ordinarias de la vida. Hay un pensamiento de Confucio que me lo aprendí cuando era adolescente y reza así: no nos vanagloriemos de nunca caer, sino de levantarnos cada vez que caemos. Bueno, este pensamiento confuciano tiene que ver con lo que nos dice la hermana María Julia. O sea que dentro de este peregrinar en este mundo, seamos realmente auténticos, seamos coherentes. Aquí les traje unas imágenes para que vean unos ejemplos de esas asociaciones que se fundaron en la Edad Media y que todavía prevalecen. Esto es la Milicia de Cristo. Ellos son de inspiración dominicana. Dicen que se fundaron, de acuerdo a datos históricos, fueron fundados en 1221. Pero algunos refieren que fueron fundados en 1209 por algunos caballeros que acompañaron a Domingo de Guzmán para combatir la herejía cátara. Posteriormente, cuando comienzan todas estas hermandades de penitencia, refieren que algunos de estos caballeros se unieron a las hermandades y otros simplemente siguieron con la orden de caballería. O sea, esas son hipótesis de algunos historiadores. De hecho, los escapularios que usaba la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, en algunos escapularios dice Milicia de Cristo y Venerable Orden Tercera de Santo Domingo. Entonces, algunos confunden, piensan que la Milicia de Cristo, perdón, las fraternidades laicales vienen de la Milicia de Cristo.
Resulta que no es así. Las fraternidades no descienden de la milicia de Cristo, porque este fue un movimiento, fue una orden de caballería aparte. Que miembros de esa milicia de Cristo se unieron a las hermandades, sí, sí se unieron a las hermandades, pero no, las hermandades no vienen de la milicia de Cristo. Esto hoy por hoy es una asociación de derecho pontificio. Ellos, si bien usan toda una simbología dominicana, ellos no tienen ninguna vinculación directa con nuestra orden. Su maestro general es un laico. Aquí podemos ver a Fray Antonio Cocoliquio, el provincial de Roma, que normalmente es invitado. Él tiene muy buenas relaciones con la milicia de Cristo, pero les oficia la misa, está con ellos allí, pero no hay un vínculo directo, no hay ninguna dependencia de la orden. Ellos no están bajo jurisdicción de la orden. Aquí podemos ver esta foto bien bonita. Entonces, bueno, como les dije ya, los laicos dominicos venimos de las hermandades de la penitencia, no de la milicia. Miembros de la milicia de Cristo sí se hicieron miembros de las hermandades. Dicen algunos que fueron fundados en 1221 y después aprobados en 1227. Por supuesto que tuvieron su regla, etcétera, pero otros refieren que fue en 1209 que algunos caballeros que acompañaron a Domingo de Guzmán quisieron fundar esa orden de caballería. Pero ellos todavía existen. A manera de resumen, haciendo como un chequeo de todo lo que hemos hablado. Edad Media, con una estructura social piramidal, Dios era el eje de todo. Tenemos un rey, tenemos los nobles y el clero, y en la base de la pirámide los súbditos. Una iglesia, por supuesto, en crisis por la corrupción del clero, que da origen a que muchos se aparten del mundo y quieran vivir ese ideal evangélico. Empieza todo este movimiento monacal, nacen las órdenes mendicantes también para sostener a la iglesia. Tenemos como antecedente más remoto a los oblatos benedictinos, las órdenes de caballería y milicias que surgieron también en la Edad Media, cofradías y otros grupos, y las hermandades de la penitencia, que de allí es de donde venimos. Esas hermandades que se dividieron entre franciscanos, penitentes grises, y dominicos, penitentes negros. A estas hermandades para poder darles un piso jurídico y unirlos a la orden, Monio de Zamora en 1285 hace la regla. Entonces se pasan a llamar Milicia de Jesucristo y Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, pero esta regla que se hizo en 1285 no se aprueba sino hasta 1405 y estuvo vigente hasta 1923. Después ocurre el Concilio Vaticano II, se eliminan, después viene el capítulo de River Porres en el 68 para adaptar toda la orden a lo que pedía el Concilio Vaticano. Se eliminan los grados de participación, primera orden, segunda orden, tercera orden, y posteriormente, en 1987, ocurre el primer Congreso Internacional en Montreal, donde se crea una nueva regla. Ya no seguimos esa regla medieval, sino una nueva regla adaptada precisamente a las realidades del mundo, a la realidad laical. Sucede el segundo Congreso Internacional en Pilar, en Argentina, el 2007. Se hacen muchas reflexiones sobre formación, sobre estructura, sobre directorios. Y finalmente, en 2018, en el Congreso de Fátima, se trabaja en 4 grandes dimensiones de formación. Se establece la figura del formador laico, se
crear una comisión de gobierno y regla, y todas esas actas pueden ser bajadas de la página tranquilamente, que son públicas, se meten en la página de dominicos.org, en la parte de documentos, y ahí bajan todo lo que concierne al Congreso de Paz. Ahora bien, queridos hermanos, ¿a qué retos nos enfrentamos hoy día en el mundo? ¿A qué retos nos enfrentamos? Piense lo siguiente: en una sociedad secularizada, como estamos hoy en día, donde impera el relativismo religioso, o sea, Dios no ocupa el centro de la vida de la gente. Entonces, ese hecho de que Dios no ocupa el centro de la vida de la gente es una clara evidencia del fortalecimiento del mysterium iniquitatis. ¿Qué es el mysterium iniquitatis? En latín significa el misterio del mal. Y este misterio del mal está enraizado en todo el mundo en el andamiaje institucional. Fíjense cómo están los organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, con toda esta ideología de género, con este ataque a la familia como célula fundamental de la sociedad, con este eliminar a Dios de la sociedad. ¿Mm? O sea, estamos, a mi modo de ver esto, estamos en el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos. Y aquí yo quiero traer una frase de mi hermana Andreina, o nuestra hermana Andreina Carradini, muy famosa por sus caricaturas dominicanas de predicadores con el rosario, que ella siempre ha dicho: es tiempo de laicos dominicos. Y es verdad, es tiempo de laicos sobre todo dominicos. Es una frase de nuestra hermana Andreina. Vemos que este misterio del mal está enraizado, y yo, que vivo en Venezuela, mis queridos hermanos, se lo puedo decir con conocimiento de causa. Venezuela es una estructura de pecado. Aquí vivimos los venezolanos en una situación de pecado estructural. Pecado estructural. En todas las instancias del poder está metido el mal. Pero eso no nos amilana, porque nosotros, lejos de tener resiliencia, lejos de ser optimistas, estos son simplemente condiciones humanas. La resiliencia, el optimismo ingenuo, ¿no? Eso es humano. Nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza es una virtud teologal. La esperanza en Cristo resucitado es algo que nos trasciende. Y a pesar de que estamos viviendo en una situación muy difícil en Venezuela y en otros países, somos alegres y nos mantiene. Cristo nos sostiene. Es Cristo quien nos sostiene. No somos nosotros optimistas, no es el optimismo humano, no es la resiliencia, no, es la esperanza, esa virtud teologal, esa confianza plena en Cristo resucitado, que a nosotros los cristianos, y particularmente a nosotros los laicos dominicos acá en Venezuela, nos sostienen, nos mantienen. Por ello, fíjense que la misión de nosotros los laicos dominicos, para poder ayudar a combatir esta situación de pecado estructural actual que existe en el mundo, es, según el proyecto de la Carta Fundamental de la Familia Dominicana, realizar, o sea, ser reflejo de Cristo en el matrimonio, en la familia, en los negocios, en la política y en las relaciones sociales, según el carisma de Santo Domingo, para la salvación del mundo. Entonces, en este sentido, ese contacto íntimo de nosotros los seglares dominicos con el mundo actual hace que nuestro ministerio incluso pueda ser más importante que el de los sacerdotes y los religiosos. Esta situación
del misterio del mal, esta situación de mal estructural que hay en el mundo, sin duda que nos arropa. Pero a pesar de las circunstancias, por muy difíciles que sean, nosotros confiamos en que Dios nos sostiene, que con el cumplimiento de nuestra misión profética y salvífica, como iglesia que somos, como cuerpo de la iglesia que somos, no nos queda otra alternativa más que anunciar y denunciar. ¿Cuál es la divisa de nosotros los dominicos? Veritas. ¿Qué significa en latín veritas? Verdad. Y para anunciar la verdad debemos ser coherentes con ella, no remitiéndonos al simple cumplimiento. Es decir, cumplo y después miento. Cumplimiento, cumplo y miento. No, sino pensando y actuando en una misma dirección. Eso es ser un cristiano coherente, eso es ser un dominico coherente. Miren, ¿cuántas personas son asiduas a misa diaria? Vamos a exagerar el ejemplo. Vamos a imaginarnos un hermano que tenga como costumbre la misa diaria, ¿ok? Misa diaria, pero que en esa misa diaria practique las 9 formas de orar de nuestro Padre Domingo frente al Santísimo. Y que su forma preferida sea la de postración, así acostado frente al Santísimo. Pero este hermano, una vez que termina su misa diaria y su postración, una vez que pone el pie fuera del templo, se encuentra a un mendigo en la puerta del templo pidiendo limosna y simplemente lo mira con desdén y sigue de largo. ¿Es eso coherente? O al salir de la iglesia, desuella a los hermanos con la lengua. ¿Es eso coherente? Entonces, eso nos tiene que llamar profundamente a la reflexión. O sea, eso es un fariseísmo. No seamos como los escribas y fariseos, solamente aparentar, aparentar. Los dominicos debemos ser reflejo del evangelio. ¿Cómo predicamos los dominicos? Debemos predicar con nuestro propio ejemplo de vida. Debemos ser el evangelio viviente. Nada hacemos portando insignias, cruces, el escudo de la orden, figuras de santos, etcétera, vistiéndonos de blanco y negro. Si cuando abrimos la boca somos totalmente incoherentes con lo que decimos. O sea, no podemos ser como los escribas y fariseos. Debemos ser como el publicano. Mientras que el fariseo oraba al Señor y le decía, gracias Señor, porque yo soy esto y no soy como aquellos y esto y lo otro, y yo soy lo máximo. El publicano bajaba la cabeza, no se atrevía a levantar la mirada y decía, se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Así debemos ser, coherentes. Piensa lo que dice Santo Tomás de Aquino. Prestemos mucha atención a este fragmento. Santo Tomás refiere que es propio de la virtud de la verdad el que uno se manifieste por medio de signos exteriores, tal cual es, ¿verdad? Nosotros nos manifestamos por medio de signos exteriores y también oramos con el cuerpo. Oramos con el cuerpo, es una forma de orar también con el cuerpo. Pero dice el santo, pero signos exteriores no son solo las palabras, sino también las obras. Luego así, como se opone a la verdad el que uno diga una cosa y piense otra, o sea, digo una cosa y pienso otra. Ahí el primer símbolo de incoherencia, que es lo que constituye la mentira. Repito, luego así, como se opone a la verdad el que uno diga una cosa y piense otra, que es lo que constituye la mentira, así también se le opone el que uno dé a entender con acciones u otras cosas acerca de su persona lo contrario de lo que hay, que es a lo que propiamente llamamos simulación. Imagínense lo actual de estas palabras de Santo Tomás de Aquino. Dentro de nuestras fraternidades tenemos gente que vive en esta
simulación constante, o que se unen a una fraternidad para sentir que pertenecen a una institución de prestigio. Entonces usan esta cruz simplemente como, oh, esta es mi identidad, tú sabes, soy dominico. Pero resulta que son unas personas llenas de soberbia, unas personas que no son capaces de hacer una obra de caridad y unas personas que viven hablando mal de todo el mundo. En nuestras fraternidades podemos tener, eso puede ocurrir, gente que lo que se siente, si forman parte del consejo, sienten entonces que son unos reyesuelos. Es un grupo de poder, cuando realmente el consejo, los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, son cargos de servicio. Los hermanos te eligen para que seas servidor de ellos, no para que te sirvas de ellos. Pero eso, lamentablemente, no somos humanos, tenemos miserias, pecados, defectos y virtudes, entonces nos agarramos de esos cargos para creernos unos reyesuelos y para manejar cosas allí. Círculos de poder. Eso es totalmente un antitestimonio. Y aquí lo dice Santo Tomás de Aquino. Continúo. Luego, la simulación propiamente hablando es una mentira expresada con hechos o cosas. Ahora bien, lo de menos es el que se mienta con palabras o con otro hecho cualquiera, como antes dijimos. Luego, como toda mentira es pecado, conforme a lo dicho, síguese que lo es también toda simulación. Es decir, que la mentira, la simulación es pecado. Y sigue diciendo Santo Tomás, se dan en la hipocresía dos elementos. Piensa lo importante esto. Falta de santidad y simulación de que se tiene. Falta de santidad y simulación de que se tiene. Volvemos al ejemplo que les dije. Tenemos un hermano imaginario que es de misa diaria, que se postra frente al Santísimo, y entonces la gente que lo ve dice, wow, qué piadoso es este hermano. Ese es un santo. Pero resulta que ese santo no es capaz de hacer una obra de caridad, desuella a los demás con la lengua y es un pecador. Pecador, pero contumaz. Es una simulación. Ahora bien, si el hipócrita se llama al que intenta lo uno y lo otro, a saber, no preocuparse de tener santidad, sino tan solo de aparecer como santo, que es el sentido que suele tener esta palabra en la Sagrada Escritura, entonces sin duda es pecado mortal, dice Santo Tomás de Aquino. Porque nadie es privado totalmente de la santidad a no ser por el pecado mortal. Más claro no lo puede decir Santo Tomás de Aquino. Fin de la cita. Entonces, mis queridos hermanos, miren, tal como lo definió Fray Edward Schillebeeck, un eminente teólogo de la orden, que ha fallecido, él tuvo un papel importante en el Concilio Vaticano II, formó parte del movimiento que se conoce como la Nueva Teología. Él decía que los laicos somos la armadura seglar de la orden. Y esto significa que nuestra acción apostólica, como dije al principio de la charla, nuestro campo de acción es el mundo, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el metro, en la plaza, en el cine. Y es que ser laico dominico, mis hermanos, es un privilegio inmerecido. Eso es un llamado al servicio. Es una gracia enorme dada por Dios que debemos administrar y debemos cumplir de la mejor manera. Porque el principal evangelio que mostraremos será el de nuestra propia vida. Por eso es que
tenemos que ser coherentes en pensamientos, en palabras, en acciones. Ya lo dice Santo Tomás. Si simulamos ser santos sin serlo, estamos en un pecado mortal. Somos unos fariseos. Y como lo refirió Fray Bruno Cadoré, el otro era maestro de la orden allá en Fátima, los dominicos debemos contagiar la alegría. O sea, yo pienso que ya con todo esto que hemos conversado, podemos dar respuesta a esas interrogantes que les planteé al principio de la charla. Pues, mis queridos hermanos, todos los días el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, sobre todo hoy, 26 de abril, 3 días, faltando 3 días para conmemorar a nuestra hermana Santa Catalina de Siena. Estamos muy alegres, muy contentos, muy felices de servirle a Dios a la iglesia en este estilo de vida blanco y negro, pero lleno de muchos matices y colores que iluminan día a día nuestro camino dominico. Que Dios Todopoderoso, la Santísima Virgen de Rosario, nuestro Padre Domingo y Santa Catalina de Siena, quien celebraremos pronto, les comende bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano Willy. Ha sido tan importante este tema que lo habíamos conversado justamente desde el consejo, como decía Willy, ¿no? Siempre la esencia de nosotros es servir a los hermanos, ¿no? Es el servicio, y esto es lo que estamos haciendo desde aquí. Nosotros queríamos transmitir, y me gusta que nuestro hermano Willy lo que ha intentado es mostrar la presencia del laico en la iglesia, ¿no? Y de ahí viene toda la historia del laico dominico en la orden, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento, como decía Willy, y hemos recibido tanta información que seguro la podremos compartir después en nuestras comunidades, ¿no? Hay mucho desconocimiento de este camino del laico dominico hasta hoy, ¿no? Y cuál es nuestra presencia de nosotros en nuestra iglesia, cuál es nuestra formación, ¿no? Decía, un estudio compasivo. Nosotros seguimos las huellas de nuestro Padre Santo Domingo. Ahora vamos a entrar un momento a algunas preguntas que vamos a realizar aquí a nuestro hermano Willy. Nuestra hermana María de Lourdes Santos, Lourdiña, como la conocemos, ella es de Brasil, ella es presidenta de las fraternidades. Ella nos tiene una pregunta para el querido Willy. Gracias. Las promessas temporais devem renovar-se a cada ano no processo de formação ou devem continuar durante 3 anos e cumprir las promessas perpétuas? Bien, en primer lugar, me permito hacer una corrección fraterna, mi querida hermana Lourdiña. Tú estuviste con nosotros en Fátima también, 2018. Allí en Fátima se estableció que ya no se usa la palabra promesa. Se sustituyó la palabra promesa y se volvió a usar la palabra profesión. Eso está en las actas del Congreso. En cuanto a hacer una renovación anual o hacer la profesión por 3 años, eso depende de las características de cada comunidad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que se haga una profesión por 3 años de un grupo de personas y que en esos 3 años, vamos a poner, de 10 personas, 5 se perdieron. No fueron más. Entonces uno siente como que, bueno, se perdió el tiempo, se perdió el esfuerzo. ¿Qué les pasó? No sabían de qué se trataba esto. Por eso es que depende de las características de la comunidad, de las características de las personas a las que se le hace la profesión. Ya en Venezuela tenemos las dos formas.
Pero eso precisamente, como el directorio no es una camisa de fuerza, sino una guía para orientar y normar la vida de las fraternidades, dependiendo de la comunidad, si vemos que es una comunidad sólida en su fe, una comunidad cohesionada, no hay ningún problema en que se le reciba la profesión por 3 años. Y una vez finalizados los 3 años, los que ya se sientan preparados para dar el paso definitivo y hacer la profesión para toda la vida, hacen su profesión perpetua. Pero si todavía, habiendo cumplido los 3 años, hay personas que no se sienten preparados para dar el paso definitivo, se puede prorrogar la profesión temporal hasta 2 años. O sea, de 1 año o 2 años adicionales. Es decir, que si lo hace por 2 años, la persona estaría teniendo una profesión temporal por 5 años. Pero una vez finalizados esos 5 años, ya tiene obligatoriamente que pasar a la profesión perpetua. Si no, automáticamente queda fuera de la orden. Se supone que es tiempo suficiente para que la persona haya discernido qué quiere hacer. Ahora bien, hay otros casos de comunidades donde se ha hecho profesión por 3 años y las personas, pienso yo, que quizás es porque no tuvieron una información suficiente y fueron admitidas sin saber dónde se estaban metiendo. Pensaban que esto era el Rotary Club blanco y negro. O era cualquier cosa, un grupo de apostolado común y corriente, un grupo parroquial. Y eso no es una fraternidad, esto es algo muy serio, pertenecer a una orden religiosa. Entonces, no sé, las personas se perdieron, no iban a las reuniones y llegó un momento en que se les venció el tiempo de la profesión y quedaron fuera. Entonces, para evitar eso, se colocó en el directorio que dependiendo de la comunidad, se puede hacer la profesión por 3 años o hacen la profesión por 1 año y van renovando cada año. Eso depende precisamente de esa característica, de la característica de las personas que integran esa comunidad. Como dije, si se ve que es una comunidad cohesionada, una comunidad que está sólida allí en su fe, bueno, hacen su profesión por 3 años. Si están allí, que bueno, que vamos a ver, bueno, vamos a hacerla por 1 año, vamos a ver cómo va en ese año, en ese itinerario de tiempo. Y bueno, y si está bien, renueva por 1 año siguiente. Si no, simplemente ya al vencerse la profesión queda fuera y no pasa nada. Gracias. A la orden. Gracias por tu participación, querida Lurdiña. También tenemos aquí otra pregunta de nuestro hermano Carlos Fong. Él es presidente de las fraternidades de la provincia de San Juan Bautista de Perú. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien primero? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, ok. Willy, quería hacerte una consulta, una pregunta también que me parece importante. Mira, sabemos nosotros que los laicos tenemos una tendencia al clericalismo o a clericalizarnos incluso, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros actuamos desde nuestro laicado, nos sentimos más cerca a los temas clericales que a los temas propios de la vida, de la vida laical. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos como laicos dominicos para que nuestra predicación actual sea desde justamente nuestra condición propia de laicos y no desde esa tendencia a sentirnos clérigos? Bueno, es que precisamente hay una estupenda noticia que es que el Consejo Internacional por fin aprobó la Ratio Formazioni Generali. ¿Qué es esta ratio? Es un manual de formación, unas grandes líneas de orientación para todo el laicado a nivel mundial, para todos los laicos del mundo. Y como lo dije en la charla, y también lo he repetido en otras oportunidades, tiene 4 grandes dimensiones. Por ejemplo, en la parte que yo trabajé, que fue la parte de formación, es la formación para la vida humana, formación teológica, formación para la vida apostólica y formación espiritual.
Ya eso lo aprobó el Consejo Internacional y eso va a permitir que el laico se forme en esas 4 dimensiones para predicar desde su condición propia de laico. Ahora, ¿cómo predicamos los laicos dominicos? Esta es otra frase de nuestra hermana Andreina Carradini. Los laicos dominicos predicamos con todo, pero principalmente con nuestro testimonio de vida. Somos los principales promotores del rosario. Esa debe ser nuestra principal, después de nuestra vida, el rosario. Predicar mucho con el rosario. Predicamos usando nuestra creatividad. Mira, el laico, simplemente el hecho de portar la cruz ya es una forma de predicación. ¿Por qué? Porque esta cruz, si usted va a una tienda católica, no la va a conseguir. Esto se consigue allá en Roma, en Santa Sabina. Ahora, vaya usted a buscar una ataúd franciscana, a patadas las consigue en cualquier lado, pero la cruz dominicana no se consigue. Entonces, a veces genera curiosidad, porque se te acercan las personas y dicen, oye, qué cruz más bonita. Tengo un hermano, me causa mucha gracia, un hermano de mi fraternidad, que una vez estaba en el metro y se acercó una señora y le tomó la cruz. Ay, qué cruz más hermosa. Esa es la cruz de Madonna. Le preguntó que si esa era la cruz que usaba Madonna. Y él se echó a reír y aprovechó de lanzar su píldora dominicana. O sea, esa es una manera de predicar. El dominico tiene que cumplir con una cuota diaria de predicación. Y esa cuota diaria puede ser una pildorita. Por ejemplo, no, mira, esta no es la cruz de Madonna, como le dijo mi hermano Raúl, esta no es la cruz de Madonna, esta es la cruz de la orden de predicadores, de los dominicos. Ay, pero que eso de los dominicos, entonces le habló de la orden, le habló de la iglesia, púnchale, qué interesante, voy a ir este domingo a misa. Ya cumplió con su cuota de predicación. Es una manera de predicar. Cuando nos preguntan, ¿qué es ser dominico? ¿Tú eres dominico? ¿Qué es eso de ser dominico? Usted aprovecha y cumple con su cuota diaria de predicación. Un dominico es esto, esto y esto y esto. Ya cumpliste con tu cuota de predicación. Cualquier pregunta que te hagan acerca de la iglesia, acerca de los ritos, acerca de por qué pero por qué ese cura se viste que parece un pingüino, que me lo han preguntado, parecen unos pingüinos. Entonces uno aprovecha y le dice, mira, lo que pasa es que el hábito tiene 2 colores, blanco y negro, que es pureza y penitencia, y ellos en tales épocas usan la capa negra, que es penitencia. Ah, ok. Ya cumpliste con tu cuota de predicación. Predicamos con todo, con teatro, con música, con títeres, y eso. Los dominicos no tenemos cara de amargados. Los dominicos contagiamos la alegría, como dice Fray Bruno Cadoré. Debemos contagiar la alegría. Así te sienta una jaqueca que le duele la espalda, contagia la alegría. Muy bien. Gracias por esa respuesta, querido Willy. Voy a invitar a mi hermana Gaby. ¿Gaby? Sí, hola, muchas gracias por el espacio, hola Willy, muchas gracias por tu reflexión. Quería preguntarte, en este recorrido que hiciste de la historia del laicado dominicano, si piensas que se ha perdido algo en el tiempo que como laicos dominicos debamos volver o regresar o recordar para identificarnos con el resto, ¿no? Qué hermoso que nos identifiquen. Bueno, ¿quién es esta persona? Este es un laico dominico, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo digo que hay que portar siempre es la cruz, porque es la cruz de Cristo y esta es nuestra identidad. Pero, como dice nuestro reverendo padre vicario Fray Ángel Gabriel Villamil, los dominicos no podemos ser portadores de símbolos e insignias, no. No podemos ser simplemente eso, de vestirnos de blanco y negro, oye, qué elegante. Simplemente aparentar y
y caer en la simulación, como decía Santo Tomás, sino que debemos reflejar ese espíritu apostólico de nuestro Padre Domingo. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros rescatar del pasado? Yo pienso que rescatar del pasado es el ser más asiduos a la oración. Por ejemplo, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas para mí es fundamental. Y sin embargo, si bien los laicos, dominicos, no estamos obligados, como están los religiosos, yo me siento no obligado, es que yo no puedo estar sin hacer la liturgia de las horas. Es como que me falta algo. Si yo no hago laudes, no hago víspera, no hago completo, siento que me faltó algo en el día. Entonces, ser más asiduos a la oración y entender que todos somos servidores, que si bien en las comunidades, como en la iglesia, que vivir en comunidad no es fácil, incluso en la misma familia se presentan situaciones divergentes entre personas. Entender de que los cargos de presidente, vicepresidente, los cargos de miembros del consejo son cargos de servicio. Son cargos para servir a los hermanos, no para servirnos de ellos, ni para creernos por encima, ni para volver eso como una dictadura. Y hay comunidades donde pasan ese tipo de cosas, donde se manejan otros intereses a nivel político, a nivel económico. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Entonces, ¿qué debemos rescatar del pasado? Más unidos a la oración. Más unidos a la oración. Ser mucho más asiduos a la oración. Porque yo te puedo apostar que hay comunidades que no rezan. Hay comunidades que se dicen fraternidades laicales dominicanas, pero son unas ONG o son unas compañías inmobiliarias, son unas compañías anónimas o son una asociación civil sin fines de lucro. Si nosotros quitamos la oración del resto de los pilares, somos una ONG. Entonces, ¿qué debemos rescatar? La oración. Muchas gracias, hermano. Para servirte. Gracias, querido Willy, nuevamente. Todo lo que nos permites ahora escuchar y las preguntas de nuestros hermanos que nos lleven a la reflexión, ¿no? Mirando este camino como laicos, ¿qué debemos fortalecer en nuestras comunidades, ¿no? Realmente conocemos nuestra presencia como laicos en la orden de predicadores. Creo que este tema nos va a permitir que cada uno de nosotros podamos profundizar dentro de nuestras fraternidades, ¿no? Con nuestros hermanos y rescatar, como decía, ¿no? La esencia de nosotros, la vida de oración. Tenemos la riqueza, lo que decía la liturgia de las horas, el rezo del rosario, nuestro testimonio de vida y que nosotros estamos al servicio de la iglesia. Así que este tema ha sido tan importante que quiero darle las gracias por todo el esfuerzo, por todo lo que nos ha compartido, por toda esa preparación que hizo mi hermano Willy Rivero y a ustedes, cada uno de los hermanos que están aquí, los que están al otro lado en las redes, gracias por estar, ¿no? Porque esta es parte de ser una comunidad. Vamos caminando juntos, como dice, un solo corazón, una sola alma, y más ahora con la alegría del resucitado, ¿no? En este tiempo pascual que estamos viviendo. Gracias por estar. Gracias, querido Carlos. Gracias, Lourdiña, Gaby, Willy. Y bueno, atrás de cámaras está nuestra querida hermana Karen, que siempre nos apoya con toda la parte técnica. Muchas gracias a todos los países. Entraron de Trujillo, Puerto Rico, República Dominicana, Italia, Bolivia, Argentina, Paraguay. Muchas gracias por estar ahí. Así que nos vemos, nos veríamos. La próxima charla es el
El tema sería el 24 de mayo, sábado 24 de mayo, ¿sí? Confirmo la fecha, sábado 24 de mayo, que estaremos con otro tema también importante para la orden, que es María en la orden de predicadores, nuestra madre, ¿no? Entonces, vamos a concluir con una pequeña oración pidiendo justamente a nuestra madre su intercesión por todo este camino, que Dios sigue iluminando nuestro corazón, este servicio que tenemos en la orden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Querido Willy, ¿algo para despedirnos? Bueno, yo quiero animar a todas las fraternidades de la región a que una vez que tengamos ese manual que va a promulgar el Consejo Internacional de Laicos Dominicos desde Roma, lo pongamos en práctica. Sé que es un proyecto ambicioso, pero los dominicos no podemos pensar en mínimo. Los dominicos pensamos a nivel macro. Somos ambiciosos, queremos todo. Para poder formarnos en unas líneas comunes. Y fíjense lo siguiente, nosotros acá en la región, y la hermana Margaret, que recientemente estuvo en el Consejo Internacional, puede dar fe de ello, somos referencia para los demás continentes. Porque allá no están tan activos como estamos nosotros. Allá no están tan activos. Más bien se sorprenden de todo lo que hemos hecho. Y ya desde Fátima, recuerdo que en la comisión de formación éramos 80 personas. Entonces dividieron la comisión en dos grupos de 40 y 40 con dos subsecretarías. Los que éramos de Latinoamérica, el Caribe, España, Italia, los países de la región, y los países anglosajones, los de habla inglesa. Cuando empezamos a trabajar sobre los temas de formación y nos reunimos las dos secretarías, ya toda la parte de Latinoamérica, el Caribe, España, Italia, teníamos 4 páginas hechas. Ya teníamos todo listo. Y ustedes saben que tenía la otra, los hermanos anglosajones, una línea. O sea que siempre estamos como llevando la batuta en todo esto. Así que humildemente tenemos que asumir que estamos siendo referencia para el resto del laicado en otras latitudes del globo. Así es, querido Willy, gracias por eso. Y sí, ustedes son parte justamente de ese testimonio que dice Willy. Como decía, justamente hemos tenido nosotros la reunión en el Consejo Internacional para seguir al servicio de ustedes y seguir trabajando en esto de la formación. Así que muchas gracias por todo, un abrazo, se los quiere mucho, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima formación. Saludos, hermanos. Gracias. Nos espera.